La mentira más peligrosa no siempre llega con apariencia de maldad. A veces se presenta como una pregunta razonable, como una idea atractiva o como una voz que intenta convencerte de que Dios está equivocado. Desde el principio de la humanidad, Satanás ha usado la misma estrategia: sembrar dudas acerca de la palabra de Dios. En Génesis 3 aparece como la serpiente astuta, mientras que Jesucristo lo identifica como mentiroso y padre de mentira. Su propósito no es únicamente que escuches una falsedad. Quiere que la aceptes, que vivas conforme a ella y que termines alejándote de la voluntad de Dios. La serpiente se acercó a Eva y le preguntó: ¿con qué Dios os ha dicho? Aquella pregunta parecía inocente, pero llevaba veneno. Satanás no comenzó negando abiertamente la existencia de Dios. Primero puso en duda lo que Dios había dicho. Así actúa todavía. Realmente la Biblia es confiable. De verdad Dios sabe lo que te conviene. No será demasiado estricta su voluntad. No podrías encontrar felicidad viviendo a tu manera. Cada una de estas preguntas busca debilitar tu confianza en Dios. La primera mentira diabólica consiste en hacerte creer que Dios no dice la verdad. Satanás quiere presentarlo como alguien que te limita, que te priva de algo bueno o que intenta impedirte disfrutar de la vida. Pero Dios no estableció sus mandamientos para destruirte, los dio para protegerte. Cuando Dios advirtió a Adán y Eva que no comieran del árbol, no estaba escondiéndoles una bendición. Les estaba mostrando el límite que preservaría su comunión, su pureza y su vida. Entonces apareció la mentira: no moriréis. En otras palabras, no habrá consecuencias. Puedes desobedecer y nada grave sucederá. Esa misma voz continúa hablando hoy. Comete pecado, nadie lo sabrá. Traiciona tus convicciones, todos lo hacen. Entrega tu cuerpo, no tiene importancia. Busca dinero sin importar los medios. Vive como quieras. Después tendrás tiempo para acercarte a Dios. Pero toda desobediencia produce consecuencias. La mentira promete libertad, aunque finalmente conduce a esclavitud. Ofrece placer inmediato, pero oculta el dolor que vendrá después. Satanás trabaja en las tinieblas y por eso desea mantener al ser humano en ignorancia. Una persona que desconoce las Escrituras puede ser fácilmente confundida, manipulada y arrastrada por cualquier doctrina o filosofía. Cuando no conoces la verdad, terminas creyendo aquello que suena más cómodo. Puedes tener una Biblia en casa y continuar viviendo en oscuridad. No basta con poseerla, llevarla a una iglesia o escuchar ocasionalmente un versículo. Es necesario conocerla, entenderla y permitir que transforme tus decisiones. Jesucristo declaró que la verdad nos hará libres. La luz de la palabra revela lo que la mentira intenta esconder. Nos permite distinguir entre la voluntad de Dios y los deseos engañosos del corazón, entre una enseñanza verdadera y una doctrina torcida, entre la libertad que Cristo ofrece y la falsa libertad del pecado. Satanás no siempre se presenta de una manera evidente. Puede usar una opinión popular, una amistad, una ideología, una tentación o incluso a alguien que habla de Dios, pero distorsiona las Escrituras. Por eso el discernimiento espiritual es indispensable. No todo lo que parece espiritual procede de Dios. No todo el que cita la Biblia enseña la verdad. No toda voz que promete felicidad conduce a la vida. La verdad debe ser examinada a la luz de la palabra de Dios. Satanás fue creado como una criatura gloriosa, pero permitió que el orgullo dominara su corazón. Deseó ocupar el lugar que solo pertenece al Creador. Ya no quiso servir ni adorar, quiso ser adorado. Ese fue el origen de su rebelión. Quiso elevarse por encima de la posición que Dios le había dado. El mismo veneno continúa siendo ofrecido al ser humano: vivir independientemente de Dios, establecer sus propias reglas.
y decidir por sí mismo qué es bueno y qué es malo. La mentira dice, tú no necesitas que Dios dirija tu vida. La verdad responde, separados de Él no podemos encontrar vida a propósito ni salvación. El problema no comienza solamente cuando una persona niega a Dios con sus labios. También comienza cuando toma decisiones sin consultarlo, cuando rechaza su palabra y cuando vive como si fuera dueña absoluta de su existencia. Puedes afirmar que crees en Dios y al mismo tiempo gobernar tu vida sin Él. Por eso debes preguntarte con sinceridad, ¿qué voz está guiando mis decisiones? ¿La verdad de Dios o las opiniones del mundo? ¿La palabra eterna o mis emociones pasajeras? ¿La voluntad de Cristo o mis propios deseos? La batalla espiritual comienza en la mente. Allí la mentira intenta entrar, pero también allí la verdad de Dios puede traer luz. No permitas que la duda crezca en silencio. Regresa a las Escrituras. Examina lo que estás creyendo. Pide al Espíritu Santo discernimiento y somete cada pensamiento a la verdad de Cristo. Porque cuando la luz entra a las tinieblas, tienen que salir. La primera gran mentira consiste en sembrar sospechas contra la voz de Dios. ¿De verdad Dios ha hablado? ¿Podemos confiar completamente en lo que está escrito? Esta estrategia no ha cambiado. El enemigo sabe que si logra debilitar tu confianza en las Escrituras, podrá influir en tus convicciones, tus decisiones y tu manera de vivir. Por eso ataca constantemente la autoridad de la Biblia. Unos dicen que fue inventada por hombres, otros aseguran que está llena de contradicciones, que sus enseñanzas quedaron anticuadas o que cada persona puede interpretarla como mejor le parezca. El propósito de estas afirmaciones es siempre el mismo: separar al ser humano de la verdad revelada por Dios. Cuando una persona deja de estudiar la palabra, pierde su punto de referencia. Ya no sabe distinguir entre una enseñanza bíblica y una opinión atractiva. Comienza a aceptar cualquier idea que prometa bienestar, éxito o libertad, aunque contradiga directamente la voluntad del Señor. Dios sí se ha comunicado con nosotros, no permaneció distante ni escondido. Habló por medio de los profetas, dejó su revelación en las Escrituras y en el momento señalado envió a su Hijo al mundo. Jesucristo caminó entre los seres humanos, manifestó la compasión del Padre, enseñó la verdad, murió por nuestros pecados y resucitó para ofrecernos vida eterna. Dios no guardó silencio. Se acercó a nosotros en la persona de Cristo. Sin embargo, muchos continúan buscando respuestas en filosofías humanas, experiencias espirituales, líderes religiosos o pensamientos populares. Desean encontrar un camino hacia Dios sin reconocer el camino que Él mismo estableció. Jesús declaró con claridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo que era uno de muchos caminos. Tampoco afirmó que cada persona pudiera construir su propia verdad. Él es la revelación perfecta del Padre y el único Salvador capaz de reconciliarnos con Dios. Por eso el ataque contra el Evangelio es tan intenso. El enemigo intenta sustituir la gracia de Cristo por mensajes diferentes. Algunos conservan palabras bíblicas, hablan de fe e incluso mencionan a Jesús, pero alteran el centro del Evangelio. El apóstol Pablo advirtió a los creyentes de Galacia que algunos estaban perturbándolos y pervirtiendo el mensaje de Cristo. No existe otro evangelio. Hay imitaciones, distorsiones y enseñanzas humanas, pero solo un mensaje verdadero. Somos salvados por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Esto exige discernimiento. El hecho de que alguien sostenga una Biblia no significa que enseñe correctamente. Citar versículos tampoco garantiza fidelidad a Dios. Las Escrituras pueden ser utilizadas fuera de contexto para manipular, controlar o justificar intereses personales. Cuando un líder exige que las personas dejen de examinar la palabra y simplemente confíen en Él, una alarma espiritual debe encenderse. Ningún predicador ocupa el lugar de Cristo. Ninguna organización está por encima de la Biblia. Ninguna experiencia personal puede corregir lo que Dios ya reveló. La autoridad pertenece al Señor.
Las sectas y los falsos movimientos crecen donde las personas no conocen las Escrituras. Un creyente que depende completamente de las palabras de otro, pero nunca estudia por sí mismo, queda expuesto al engaño. Poco a poco una enseñanza falsa puede alejarlo de la gracia, convertir a un hombre en objeto de adoración y llevarlo a obedecer mandamientos que Dios jamás estableció. Así comienza la manipulación. Primero se debilita la autoridad de la Biblia, después se eleva la autoridad de una persona. Por eso necesitas conocer personalmente la palabra de Dios. No para llenarte de información religiosa, sino para desarrollar discernimiento, afirmar tu fe y reconocer la voz del buen pastor. Estudiar la Biblia requiere humildad. No nos acercamos a ella para juzgarla, sino para permitir que ella juzgue nuestros pensamientos, deseos y acciones. La inteligencia humana, por valiosa que sea, no puede reemplazar la iluminación del Espíritu Santo. Podemos conocer idiomas, historia y filosofía, pero continuar espiritualmente ciegos si nuestro corazón permanece orgulloso. Dios revela su verdad a quienes se acercan con sencillez, reverencia y disposición para obedecer. La finalidad de la verdad no es alimentar discusiones, es transformar la vida. Puedes memorizar muchos versículos y seguir dominado por el orgullo. Puedes conocer doctrinas y continuar tratando mal a tu familia. Puedes escuchar sermones cada semana y mantener pecados ocultos. La verdadera comprensión bíblica produce arrepentimiento, obediencia y una vida cada vez más semejante a Cristo. El enemigo no teme una Biblia cerrada. Tampoco se preocupa por un conocimiento que nunca llega al corazón. Lo que amenaza su reino es una persona que escucha la palabra, la cree y decide vivir conforme a ella. Cuando la verdad gobierna tus pensamientos, comienzas a reconocer las mentiras que antes parecían normales. Comprendes que la pureza no es una carga, sino protección. Que la fidelidad no es una limitación, sino una bendición. Que la honestidad vale más que una ganancia injusta. Que obedecer a Dios no destruye tu libertad, sino que te libra de la esclavitud del pecado. El mundo presenta los mandamientos como obstáculos para la felicidad, pero Dios conoce las consecuencias que nosotros no podemos ver. Él contempla el final desde el principio. Cuando te advierte, no intenta quitarte algo bueno. Quiere evitar que entregues tu corazón a aquello que terminará destruyéndote. Satanás, por el contrario, muestra el placer y oculta la herida. Presenta la oportunidad, pero esconde el precio. Promete independencia, aunque prepara cadenas. Por eso no debes decidir únicamente según lo que sientes en el momento. Las emociones cambian, las presiones sociales cambian, las opiniones humanas también cambian. La palabra de Dios permanece. Sin una verdad superior al ser humano, cada sociedad termina definiendo el bien y el mal según sus propios intereses. Lo correcto hoy puede ser rechazado mañana. Aquello que antes producía vergüenza puede presentarse después como virtud. Cuando el ser humano ocupa el lugar de Dios, la moral se convierte en una cuestión de conveniencia, pero nosotros no somos nuestros propios creadores. No inventamos la vida, el matrimonio, la familia, ni la dignidad humana. Dios es quien da propósito a nuestra existencia y establece los principios que la protegen. Rechazar su autoridad no nos hace libres, nos deja a merced de nuestros deseos. Debes decidir sobre qué fundamento construirás tu vida. Las ideas humanas pasan, los líderes mueren, las culturas cambian, pero Jesucristo permanece como la piedra firme que nunca será removida. Una casa edificada sobre opiniones puede parecer segura durante un tiempo. Sin embargo, cuando llegue la prueba, la tentación y el sufrimiento revelarán la debilidad de sus cimientos. La vida construida sobre Cristo puede atravesar tormentas sin derrumbarse. No entregues tu conciencia a ninguna voz humana. Examina todo a la luz de las Escrituras. Pide sabiduría al Espíritu Santo y conserva un corazón dispuesto a corregirse.
La verdad de Dios no necesita ser defendida mediante fanatismo, violencia o arrogancia. Se manifiesta mediante una vida santa, humilde y llena de amor. La pregunta no es solamente si tienes una Biblia. La pregunta es si la Biblia tiene autoridad sobre ti. ¿Permites que corrija tus decisiones? ¿Aceptas su enseñanza cuando contradice tus deseos? ¿Obedeces a Dios incluso cuando el mundo se burla de tus convicciones? Creer en la verdad requiere valor, pero quien permanece en la palabra no camina solo. El Espíritu Santo ilumina su entendimiento, fortalece su corazón y lo guía para que no sea arrastrado por todo viento de doctrina. Aférrate a Cristo. En medio de tantas voces, Él continúa siendo la verdad. En medio de la confusión, su palabra sigue siendo luz. Y cuando todo lo demás falle, quienes edificaron su vida sobre Él permanecerán firmes. La mentira no permanece en el terreno de las ideas. Tarde o temprano desciende al corazón, gobierna las decisiones y termina produciendo consecuencias reales. Satanás susurra que esta vida es lo único que existe. Si logra convencerte de ello, entonces la obediencia parecerá innecesaria. El sacrificio perderá sentido y el placer inmediato se convertirá en tu prioridad. Pero Jesucristo vino a destruir esa mentira. Él declaró: yo soy la resurrección y la vida. La tumba no representa el final. Existe una eternidad. Habrá un juicio y cada decisión tomada en esta vida tiene un valor espiritual. Por eso el enemigo intenta convencerte de que puedes pecar sin consecuencias. Te dice que una aventura no destruirá tu matrimonio, que una pequeña deshonestidad no dañará tu conciencia, o que comprometer tus principios solo una vez no cambiará tu destino. Así comenzó en el Edén: no moriréis. La tentación siempre minimiza el peligro, muestra el placer del momento, pero esconde el dolor que llegará después. Pensemos en la fidelidad matrimonial. Un hombre puede tener una esposa que lo ama, hijos que confían en él y un hogar construido durante años. Sin embargo, una mentira entra en su mente: con otra persona serías más feliz. Entonces comienza a mirar lo que no le pertenece, alimenta pensamientos secretos y justifica una relación incorrecta. Lo que parecía una emoción pasajera termina destruyendo la confianza, hiriendo a los hijos y llenando el corazón de vergüenza. La Escritura advierte que quien comete adulterio destruye su propia alma. Dios no ordena fidelidad para impedir la felicidad, sino para protegerla. La lealtad sostiene un matrimonio cuando las emociones cambian, cuando aparecen dificultades y cuando la rutina pone a prueba el compromiso. El amor verdadero no consiste solamente en sentir, también significa permanecer, honrar la palabra dada y cuidar el corazón de la persona que Dios puso a nuestro lado. La misma batalla aparece en la juventud. El mundo presiona para que la pureza parezca anticuada. Se presenta el cuerpo como un objeto de exhibición y las relaciones sexuales como una experiencia sin responsabilidad. Pero el cuerpo no fue creado para ser utilizado y desechado. Tiene dignidad, propósito y valor delante de Dios. La pureza no es vergüenza, es dominio propio. No significa despreciar la sexualidad, sino respetar el lugar santo que Dios le concedió dentro del matrimonio. Él desea protegerte de heridas emocionales, vínculos destructivos, culpa y decisiones que pueden marcar muchos años de tu vida. Joven, no entregues tus convicciones para obtener aceptación. Quien realmente te ama no te presionará para desobedecer a Dios, no te pedirá que demuestres amor traicionando tu conciencia, ni utilizará tus sentimientos para obtener acceso a tu cuerpo. Tú no necesitas rebajarte para ser valorado. Eres una persona creada a imagen de Dios. Tu dignidad no depende de cuántas miradas atraigas, de cuántas relaciones tengas, ni de la aprobación de quienes se burlan de tu fe. Guarda tu corazón. Aprende a decir no antes de encontrarte en una situación donde las emociones dominen tu voluntad. Establece límites.
Evita aquello que alimenta la tentación y busca amistades que fortalezcan tus convicciones. La pureza no se conserva únicamente mediante buenas intenciones. Requiere decisiones concretas. También existe otra mentira poderosa: creer que el dinero puede proporcionarnos aquello que solamente Dios puede dar. El enemigo dice: no importa cómo lo consigas, lo importante es avanzar. Así comienza la corrupción. Una pequeña mentira en el trabajo, un negocio dudoso, una comisión injusta, una oportunidad de ganar rápidamente aprovechándose de otra persona, al principio parece una solución. Después se convierte en una cadena. La Biblia no condena el dinero, sino el amor desordenado por él. Cuando las riquezas ocupan el lugar de Dios, el ser humano sacrifica su integridad, su familia y su paz para conseguir algo que nunca podrá satisfacerlo. Primera de Timoteo advierte que el amor al dinero ha apartado a muchos de la fe y los ha traspasado con numerosos dolores. El dinero mal obtenido siempre exige un precio mayor del que aparenta. Puede aumentar tu cuenta bancaria y al mismo tiempo empobrecer tu alma. Puede proporcionarte comodidades, pero quitarte el sueño. Puede darte reconocimiento delante de los hombres mientras destruye tu comunión con Dios. La verdadera bendición no consiste solamente en tener más, es recibir de Dios aquello que puedes administrar sin que llegue a dominarte. Hay personas que desean alcanzar en unos meses lo que otros construyeron durante décadas de esfuerzo, disciplina y fidelidad. No quieren procesos, quieren resultados inmediatos. Sin embargo, Dios también trabaja mediante la espera. En la escasez forma nuestro carácter. En el esfuerzo nos enseña responsabilidad. En los tiempos difíciles revela si confiamos en Él o solamente en aquello que puede darnos. El apóstol Pablo dijo que había aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la necesidad. Su fortaleza no dependía de sus recursos, sino de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, no significa que obtendremos inmediatamente todo lo que deseamos. Significa que unidos a Cristo podemos permanecer fieles en cualquier circunstancia. Podemos vivir con poco sin amargura y recibir mucho sin orgullo. Si Dios te entrega algo antes de que tu carácter esté preparado, aquello que parecía una bendición puede convertirse en una prueba que termine apartándote de Él. El éxito puede alimentar la arrogancia. El poder puede revelar ambiciones ocultas. La riqueza puede hacerte creer que ya no necesitas depender de Dios. Por eso el Señor está más interesado en formar tu corazón que en satisfacer tu prisa. No desprecies los comienzos pequeños. Trabaja con honestidad. Administra bien lo que tienes. Evita compararte con quienes aparentan avanzar más rápido. No sabes qué precio están pagando ni cuánto tiempo durará aquello que construyeron sin fundamento. La bendición de Dios no necesita corrupción para llegar. Tal vez no aparezca cuando tú esperas, pero llegará acompañada de paz, propósito y una conciencia limpia. Detrás de la inmoralidad, la infidelidad y la codicia se encuentra la misma mentira. Dios no sabe lo que es mejor para ti, pero Dios conoce el final de cada camino. Cuando te ordena ser fiel, está protegiendo tu hogar. Cuando te llama a la pureza, está cuidando tu corazón. Cuando te exige honestidad, está preservando tu conciencia. Sus mandamientos no son cadenas, son límites de amor. La verdadera pregunta no es si la tentación parece agradable. La pregunta es: ¿a dónde te conducirá? Antes de tomar una decisión, piensa en sus frutos. ¿Te acercará a Cristo o enfriará tu comunión con Él? ¿Fortalecerá a tu familia o sembrará heridas? ¿Te permitirá mirar a Dios con una conciencia limpia? ¿Seguirías haciéndolo si todo saliera a la luz? La mentira necesita oscuridad para sobrevivir. Por eso el enemigo te invita a ocultar, justificar y posponer el arrepentimiento. Te dice que todavía tienes tiempo, que no es tan grave o que podrás detenerte cuando quieras. Pero el pecado que toleras hoy será más fuerte mañana. No esperes a perderlo todo para reconocer que estabas caminando en la dirección equivocada. Cristo no vino solamente para mostrarte tu pecado,
también vino para rescatarte de él. Existe perdón para quien se arrepiente. Hay restauración para el matrimonio herido, libertad para quien ha vivido esclavizado por la inmoralidad y una nueva oportunidad para quien obtuvo ganancias mediante caminos incorrectos. La gracia no llama bueno al pecado, lo confronta, lo perdona y nos da poder para abandonarlo. Acércate a Cristo con sinceridad, no escondas aquello que Él ya conoce. Confiesa la mentira que aceptaste, renuncia a la conducta que nació de ella y permite que su verdad vuelva a gobernar tu vida. Todavía puedes regresar. La voz del enemigo dice que ya no tiene remedio. La voz de Jesús te llama al arrepentimiento y te ofrece un corazón nuevo. No continúes viviendo según una mentira que Cristo ya desenmascaró. Elige la fidelidad sobre el placer pasajero. Elige la pureza sobre la presión del mundo. Elige la integridad sobre las ganancias rápidas. Elige a Cristo sobre todo aquello que promete mucho, pero termina dejando vacío el corazón. Porque la obediencia puede exigir sacrificios momentáneos, pero jamás producirá el arrepentimiento amargo que deja el pecado. Otra mentira diabólica afirma que el pecado no tendrá consecuencias. La serpiente le dijo a Eva: no moriréis. Con esas palabras negó directamente la advertencia de Dios y presentó la desobediencia como algo inofensivo. Esa misma voz continuó hablando: hazlo, nada sucederá. Puedes detenerte cuando quieras. Nadie descubrirá lo que estás haciendo. Dios comprenderá. No es tan grave. Pero el pecado siempre cobra un precio. Quizá las consecuencias no aparezcan de inmediato. Algunas decisiones parecen producir placer, ganancias o reconocimiento durante un tiempo. Sin embargo, la demora del juicio no significa que Dios haya cambiado su palabra. El adulterio promete emoción y termina dejando desconfianza. La deshonestidad ofrece beneficios rápidos, pero destruye la conciencia. La inmoralidad parece libertad, aunque lentamente esclaviza la mente y el corazón. Satanás muestra el comienzo del camino, pero esconde su final. Dios, en cambio, advierte porque conoce el destino de cada decisión. Cuando declara que la paga del pecado es muerte, no intenta asustarnos mediante una amenaza vacía. Nos revela una realidad espiritual. Todo aquello que nos separa de Dios termina produciendo muerte, muerte en la comunión, en la paz, en la familia, en el carácter y finalmente condenación eterna para quien rechaza la gracia de Cristo. No puedes sembrar desobediencia y esperar cosechar bendición. Tal vez puedas ocultar una conducta ante las personas, pero nunca ante Dios. Él conoce las conversaciones secretas, las intenciones del corazón y las decisiones que nadie más puede ver. Por eso el arrepentimiento no debe posponerse. Mientras más tiempo justificas el pecado, más difícil se vuelve reconocerlo. Aquello que al principio te incomodaba, después comienza a parecer normal. La conciencia se endurece y el corazón aprende a resistir la voz del Espíritu Santo. No confundas la paciencia de Dios con aprobación. Si todavía no has experimentado todas las consecuencias, es porque su misericordia te está dando una oportunidad para regresar. El Señor no desea tu destrucción. Te llama para que abandones el engaño antes de que éste termine dominando tu vida. Otra manera de creer que no existen consecuencias es buscar prosperidad sin esfuerzo, disciplina ni integridad. La cultura de lo inmediato promete riqueza rápida, éxito, sin proceso y reconocimiento, sin carácter. Pero Dios estableció el trabajo honrado, la responsabilidad y la buena administración. No toda oportunidad procede de Él. Algunas puertas se abren para probar tus convicciones. Un negocio puede parecer rentable y al mismo tiempo exigir que mientas, defraudes o participes en algo que daña a otros. La ganancia nunca justifica la desobediencia. También debes tener cuidado con la obsesión por obtener dinero mediante el azar. Cuando el corazón deposita su esperanza en una apuesta, una lotería o una fórmula milagrosa, deja de confiar en la provisión y el proceso de Dios.
No necesitas enriquecerte de la noche a la mañana para ser bendecido. La verdadera prosperidad comienza con contentamiento. El apóstol Pablo aprendió a vivir en necesidad y en abundancia porque su seguridad estaba en Cristo, no en sus posesiones. Una persona sin contentamiento nunca tendrá suficiente. Mientras más recibe, más desea. Compra algo y pronto necesita algo mejor. Alcanza una meta y enseguida se compara con alguien que posee más. Así vive cansada, endeudada y frustrada, aunque exteriormente parezca exitosa. Dios quiere librarte de esa esclavitud. Agradece lo que hoy tienes. Trabaja con excelencia. Aprende a esperar. Administra con sabiduría y permite que el Señor prepare tu carácter antes de ampliar tus recursos. Aquello que llega sin madurez puede destruirte. El dinero puede convertirse en orgullo. La fama puede alimentar la vanidad. Una posición de autoridad puede revelar deseos de control que antes permanecían ocultos. Por eso Dios no solamente prepara la bendición para ti, también te prepara a ti para recibirla. La mentira dice que necesitas más para ser feliz. Cristo enseña que necesitas depender más profundamente de Él. Cuando tu satisfacción está en Jesús, puedes recibir abundancia sin idolatrarla y atravesar escasez sin perder la esperanza. Puedes trabajar por mejores condiciones sin sacrificar tu alma para obtenerlas. Pero la mentira más ambiciosa de Satanás todavía aparece en Génesis: seréis como Dios. No se trataba solamente de adquirir conocimiento. La propuesta consistía en vivir con independencia del Creador, definir el bien y el mal y ocupar una autoridad que pertenece únicamente a Dios. Esta mentira continúa dominando a la humanidad. Una persona no necesita declarar con sus labios: yo soy Dios. Basta con vivir como si Él no tuviera derecho a dirigirla. Cuando ignoras su palabra, al tomar decisiones, estableces tus propias reglas y decides que tus deseos están por encima de sus mandamientos, estás intentando ocupar su lugar. Eso ocurre cuando alguien piensa: mi vida me pertenece y nadie puede decirme cómo vivir. Yo decido lo que está bien para mí. Mientras me haga feliz, debe ser correcto. No necesito rendir cuentas ante nadie. Estas frases parecen defender la libertad, pero esconden una profunda rebelión. No somos los creadores de la vida. No inventamos nuestra naturaleza ni podemos alterar la verdad según nuestras preferencias. Dios es el único que posee autoridad absoluta porque Él nos creó, conoce nuestro propósito y ve aquello que nosotros no podemos ver. Sin reglas, cualquier juego termina en caos. Sin una verdad superior, cada persona convierte sus deseos en ley. Entonces, lo bueno y lo malo cambian según la época, la cultura o los intereses de quienes tienen poder. Lo que hoy se condena, mañana puede celebrarse. Lo que Dios llama pecado puede presentarse como progreso. La mentira puede recibir un nuevo nombre, pero sigue siendo mentira. La verdad no se transforma para adaptarse a la mayoría. Dios no necesita votos para continuar siendo Dios. Su carácter no cambia, su santidad permanece y su palabra no pierde autoridad porque una generación decida rechazarla. El relativismo afirma que cada persona posee su propia verdad. Pero dos afirmaciones contradictorias no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Puedes tener una opinión personal, una experiencia o una interpretación, pero la verdad no depende de lo que sientes. Tus emociones son reales, aunque no siempre revelan la realidad. Puedes sentir que una relación es correcta y sin embargo estar destruyendo tu familia. Puedes sentir que mereces vengarte aunque Dios te llame a perdonar. Puedes sentir que una conducta no perjudica a nadie mientras lentamente está deformando tu carácter. Por eso no debemos convertir los sentimientos en nuestra autoridad final. El corazón humano necesita ser guiado, corregido y transformado por la palabra de Dios. También existe la idea de que solamente es real aquello que podemos ver, tocar o demostrar mediante los sentidos.
Sin embargo, muchas realidades esenciales no son materiales. No puedes pesar el amor, fotografiar la justicia, ni medir físicamente la dignidad. Aún así sabes que existen. Negar el mundo espiritual porque no puede observarse con los ojos naturales es limitar la realidad a la capacidad humana. Dios se ha revelado de manera suficiente en la creación, en las Escrituras y de forma suprema en Jesucristo. No exige una fe irracional, sino una confianza fundada en su revelación y en la persona histórica del Salvador. La pregunta central no es si el ser humano desea tener un Dios. La pregunta es si aceptará al Dios verdadero o fabricará uno que nunca confronte sus deseos. Muchos rechazan al Señor de la Biblia, pero adoran el dinero, el poder, la ciencia, la ideología, el placer o su propia imagen. El corazón humano siempre termina inclinándose ante algo. Aquello que ocupa el primer lugar en tus decisiones se convierte en tu Dios. Si por conservar una relación estás dispuesto a desobedecer a Cristo, esa relación gobierna tu vida. Si sacrificas tu familia por el éxito se ha sentado en el trono. La libertad no consiste en vivir sin Señor. Consiste en ser liberado de los falsos señores para pertenecer a Cristo. Él no es un tirano que desea destruir tu identidad. Es el Salvador que entregó su vida para rescatarte de la esclavitud del pecado. Satanás quiso ocupar el lugar de Dios y terminó cayendo. Adán y Eva aceptaron la misma mentira y perdieron la comunión, la inocencia y el paraíso. Cada vez que el ser humano intenta vivir sin su Creador, repite la tragedia del Edén. Sin embargo, Cristo vino como el segundo Adán. Donde el ser humano desobedeció, Él permaneció fiel. Donde nosotros buscamos exaltarnos, Jesús se humilló. Donde el pecado produjo muerte, su resurrección abrió el camino de la vida eterna. No necesitas convertirte en tu propio Dios. Necesitas rendirte al único Dios capaz de salvar. Reconocer su autoridad no disminuye tu dignidad, la restaura. Cuando comprendes que eres una criatura amada, ya no tienes que controlar todas las cosas, inventar tu propósito, ni cargar con el peso de decidir por ti mismo qué es verdad. Puedes confiar en el Padre, puedes obedecer incluso cuando no comprendes todo. Puedes rechazar una tentación aunque parezca atractiva porque sabes que Dios es bueno y que sus límites protegen tu vida. La gran batalla continúa siendo la misma. ¿A quién creerás? La mentira promete independencia, pero produce esclavitud. La verdad exige rendición, pero conduce a la libertad. No permitas que el orgullo decida por ti. Examina qué áreas de tu vida todavía gobiernas sin consultar a Dios. Tal vez le entregaste tus domingos, pero no tus finanzas. Quizá le confiaste tu familia, pero no tus relaciones ocultas. Puede que hables de fe mientras tus planes se construyen completamente al margen de su voluntad. Cristo no quiere ocupar una pequeña parte de tu vida. Él es Señor, y cuando finalmente dejas de competir por el trono, descubres que estar bajo su autoridad es el lugar más seguro donde puedes vivir. Cuando el ser humano rechaza la autoridad de Dios, no queda neutral. Tarde o temprano coloca otra cosa en su lugar, su razón, sus deseos, una ideología, un líder o el poder del Estado. La historia demuestra lo peligroso que resulta cuando una persona comienza a considerarse dueña absoluta del bien y del mal. En Babel, la humanidad quiso construir su propio camino hacia el cielo sin depender de Dios. En Sodoma, los deseos humanos fueron colocados por encima del orden establecido por el Creador. Antes del diluvio, las personas vivían como si jamás tuvieran que rendir cuentas. La misma raíz aparece una y otra vez: vivir sin Dios, gobernarse sin su verdad y actuar como si el juicio nunca fuera a llegar. Imperios y dictadores también han caído en esta mentira. Los césares romanos exigieron adoración como si fueran dioses. Otros gobernantes pensaron que podían controlar la conciencia
definir la dignidad humana y decidir quién merecía vivir. Cuando un hombre se siente en el lugar de Dios, pierde el respeto por sus semejantes. La soberbia convierte al poder en opresión. El ser humano comienza a creer que sus ideas están por encima de toda moral y que sus objetivos justifican cualquier crueldad. Pero ningún gobernante es eterno. Los imperios desaparecen, los dictadores mueren, las filosofías pasan. Solo Dios permanece sobre el trono. El problema no se limita a los grandes líderes de la historia. También aparece en la vida cotidiana. Cada vez que una persona dice, nadie puede decirme cómo vivir, está aceptando la posibilidad de convertirse en su propia autoridad final. Sin embargo, nadie puede vivir sin reglas. Un deporte sin normas se convierte en desorden. Una sociedad sin justicia termina dominada por el más fuerte. Una familia sin límites se llena de confusión. Si necesitamos reglas incluso para una competencia, ¿cómo podríamos vivir correctamente sin los principios de aquel que creó la vida? Dios no estableció su voluntad de manera caprichosa. Sus mandamientos reflejan su carácter santo y protegen aquello que Él ama. Cuando ordena no mentir, protege la confianza. Cuando condena el adulterio, protege el matrimonio. Cuando prohíbe la injusticia, defiende la dignidad del prójimo. La rebelión no elimina las reglas de Dios, solo hace que suframos las consecuencias de rechazarlas. El enemigo también ha levantado diferentes filosofías para sustituir la verdad. El relativismo afirma que no existen verdades absolutas. Según esta idea, cada persona puede definir lo correcto de acuerdo con su cultura, opinión o preferencia. Pero si toda verdad fuera relativa, tampoco podríamos afirmar que la injusticia es verdaderamente mala, que la fidelidad es buena o que la dignidad humana debe respetarse. Una sociedad que elimina la verdad termina perdiendo la capacidad de condenar el mal. El subjetivismo da un paso más y declara que cada individuo posee su propia verdad. Entonces los sentimientos se convierten en juez supremo. Esto es correcto porque así lo siento. Esta es mi verdad y nadie puede cuestionarla. Pero sentir algo con intensidad no lo convierte en verdad. Una persona puede sentirse traicionada sin haber sido traicionada. Puede pensar que una tentación le traerá felicidad y terminar profundamente herida. Puede estar convencida de una mentira y continuar equivocada. La verdad no nace de nuestras emociones. Necesitamos que Dios examine nuestro corazón porque éste también puede engañarnos. El existencialismo propone buscar la verdad únicamente dentro de las experiencias personales. Bajo esta idea, cada vivencia se convierte en una revelación y cada sensación adquiere autoridad. Pero una experiencia espiritual no siempre procede de Dios. Las emociones intensas, los estados alterados de conciencia o las experiencias extraordinarias pueden impresionar profundamente sin conducir a la verdad. No debemos juzgar la palabra de Dios mediante nuestras experiencias. Debemos examinar nuestras experiencias mediante la palabra. El empirismo sostiene que solamente podemos creer en aquello que percibimos con los sentidos o comprobamos materialmente. La ciencia es valiosa para estudiar el mundo físico, pero no puede responder por sí sola las preguntas más profundas de la existencia. Un laboratorio puede analizar el cuerpo humano, pero no determinar el valor eterno de una persona. Puede explicar procesos biológicos, pero no establecer por qué debemos amar, perdonar o actuar justamente. Existen realidades que no pueden reducirse a materia. La conciencia, la responsabilidad moral, el amor, la verdad y la esperanza no se pesan en una balanza. Sin embargo, forman parte esencial de nuestra vida. Negar el mundo espiritual porque no podemos verlo es como negar la música porque no podemos tocarla con las manos. También existe el idealismo que reduce la realidad a una construcción de la mente. Si todo fuera ilusión, entonces también serían ilusorias nuestras afirmaciones, nuestros razonamientos y la persona que niega la realidad. La vida no es una imaginación sin propósito. Somos criaturas reales, responsables ante un Dios real,
viviendo en un mundo que Él creó. El panteísmo enseña que Dios es todo y que todo forma parte de Dios. De ese modo desaparece la diferencia entre el creador y la creación. Pero la Biblia no presenta a Dios como una energía impersonal mezclada con el universo. Él es un ser personal, santo y eterno. Creó todas las cosas, pero no debe confundirse con aquello que creó. Una piedra no es Dios, un árbol no es Dios. El ser humano tampoco es una parte divina que necesita descubrir su propia deidad. Somos criaturas hechas a imagen de Dios, dependientes de su gracia y llamadas a adorarlo. Finalmente, el materialismo afirma que solamente existe la materia y que fuera de ella no hay alma, juicio ni eternidad. Si esta idea fuera cierta, la existencia no tendría un propósito objetivo. El amor sería únicamente una reacción química, la moral una costumbre social y la muerte el final absoluto. Pero Cristo resucitó. Su victoria sobre la tumba declara que la vida no termina con el cuerpo. Existe una realidad eterna y cada ser humano comparecerá delante de Dios. Estas filosofías parecen diferentes, pero comparten una misma intención: ofrecer una explicación de la vida sin necesidad de rendirse al Creador. Una coloca la verdad en la sociedad, otra en los sentimientos, otra en la experiencia, la materia o la mente. Todas terminan rechazando a Cristo como verdad absoluta. Pero Jesús no dijo: yo tengo una opinión acerca de la verdad. Él declaró: yo soy la verdad. La verdad cristiana no es solamente un conjunto de conceptos. Está revelada en una persona, Jesucristo. En Él conocemos el carácter de Dios, comprendemos nuestra condición y descubrimos el camino de salvación. Esto no significa que los cristianos poseamos superioridad intelectual. La verdad no nos fue dada para llenarnos de orgullo, sino para llevarnos a la humildad. No descubrimos a Dios porque fuéramos más sabios. Él se reveló por gracia. Por eso debemos hablar con convicción, pero también con amor. Defender la verdad sin compasión contradice el carácter de aquel que murió por sus enemigos. El Evangelio no se impone mediante insultos, se anuncia con fidelidad y se confirma mediante una vida transformada. El mundo necesita creyentes que no solamente digan que Cristo es la verdad, sino que vivan de manera coherente con esa afirmación. ¿De qué sirve defender la Biblia si mentimos en nuestros negocios? ¿De qué sirve condenar las filosofías humanas si el orgullo gobierna nuestro corazón? ¿De qué sirve hablar de santidad si tratamos con dureza a nuestra familia? La verdad debe producir frutos, debe hacernos más humildes, fieles, misericordiosos y obedientes. Satanás desea llevarte hacia uno de dos extremos: negar la verdad o defenderla con un corazón lleno de arrogancia. Cristo nos llama a permanecer firmes sin dejar de amar. No necesitas aceptar cada idea para respetar a una persona. Tampoco necesitas guardar silencio acerca de tus convicciones para demostrar compasión. Puedes hablar con claridad y al mismo tiempo recordar que tú también necesitaste gracia. Examina cuidadosamente aquello que está formando tu manera de pensar. No todo lo aprendido en una universidad, escuchado en un medio de comunicación o repetido por la mayoría es verdadero. Tampoco toda tradición religiosa es bíblica. Toda idea debe ser llevada delante de Cristo. Pregunta: ¿esta enseñanza honra a Dios? ¿Coincide con las Escrituras? ¿Reconoce la realidad del pecado? ¿Presenta a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Produce santidad o justifica la rebelión? No permitas que una filosofía aparentemente sofisticada te aleje de una verdad sencilla y eterna. Fuiste creado por Dios, has pecado contra Él, no puedes salvarte a ti mismo. Jesucristo murió y resucitó para reconciliarte con el Padre. Necesitas arrepentirte, creer y rendirle tu vida. Esa verdad puede ser rechazada, ridiculizada o considerada anticuada, pero no puede ser destruida. Las ideas humanas cambian con cada generación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Al final, toda persona debe responder una pregunta decisiva: ¿a quién creerás? No puedes permanecer neutral para siempre. Cada elección revela qué voz gobierna tu corazón.
Cuando obedeces la palabra, declaras que Dios es digno de confianza. Cuando justificas el pecado, aceptas la mentira de que sabes vivir mejor sin él. La verdad y la mentira producen frutos diferentes. La verdad puede confrontarte, pero después te libera. La mentira puede agradarte al principio, pero finalmente te destruye. Jesús dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres. No habló de una libertad para hacer todo lo que deseamos, sino de ser rescatados de la ignorancia, la culpa y el dominio del pecado. La mentira oscurece la mente. Quien vive bajo su influencia pierde claridad espiritual. Ya no distingue entre amor y deseo entre éxito y codicia entre libertad y rebelión. Puede estar convencido de que avanza mientras se aleja cada vez más de Dios. Por eso muchas personas viven confundidas. Buscan una religión, una filosofía o una experiencia que les dé paz, pero rechazan a Jesucristo. Cristo no vino a establecer otra tradición humana. Él es una persona viva. Murió por nuestros pecados y resucitó. No dijo que conocía uno de los caminos hacia Dios, sino que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Puedes pertenecer a una congregación y no conocerlo. Puedes tener costumbres religiosas, repetir oraciones y hablar de Dios, pero continuar gobernando tu vida según tus propios deseos. La salvación no consiste en adoptar una apariencia espiritual. Consiste en reconciliarte con Dios mediante Jesucristo. Él vino porque el ser humano no podía salvarse a sí mismo. Ninguna filosofía puede borrar la culpa. Ninguna buena obra puede cancelar el pecado. Ninguna experiencia emocional puede cambiar por sí sola un corazón rebelde. Necesitamos gracia. En la cruz Jesús recibió el castigo que nosotros merecíamos. Su sangre fue derramada para ofrecernos perdón y su resurrección confirmó que la muerte había sido vencida. Esta es la verdad que Satanás quiere ocultar. No le preocupa que seas religioso mientras permanezcas lejos de Cristo. Puede permitirte admirar a Jesús como maestro, profeta o ejemplo moral, siempre que no te rindas ante Él como Señor. Pero Cristo no vino únicamente para inspirarte, vino para salvarte y gobernar tu vida. Aceptar la verdad implica reconocer que has pecado, abandonar tus excusas y dejar de culpar a los demás. Significa acercarte a Dios con un corazón humilde y admitir que necesitas ser transformado. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza, es cambiar de dirección. Una persona arrepentida deja de defender aquello que Dios condena. Si ha mentido, comienza a caminar con honestidad. Si ha vivido en inmoralidad, rompe con esa conducta. Si ha convertido el dinero en su Dios, aprende a vivir con contentamiento y generosidad. La gracia de Dios no encubre la rebelión. Nos perdona para que podamos comenzar una vida nueva. Quizá hayas creído muchas mentiras. Tal vez pensaste que no tenías valor, que jamás podrías cambiar o que tu pecado era demasiado grande para ser perdonado. ¿Esas voces tampoco proceden de Dios? Cristo no minimiza tu pecado, pero tampoco limita el poder de su misericordia. La cruz demuestra al mismo tiempo la gravedad de nuestra condición y la grandeza de su amor. No importa cuán lejos hayas caminado, si vienes a Él con fe verdadera, encontrarás perdón. El enemigo quiere llevarte primero al pecado y después a la desesperación. Antes de caer te dice que nada sucederá. Después de caer te asegura que ya no tienes esperanza. Miente en ambos momentos. El pecado tiene consecuencias, pero Cristo todavía recibe al que se arrepiente. No permitas que la vergüenza te mantenga escondido. Adán y Eva intentaron cubrirse y huir de la presencia de Dios. Nosotros hacemos lo mismo cuando ocultamos nuestra condición, aparentamos estar bien o evitamos enfrentar la verdad. Pero no puedes sanar aquello que te niegas a reconocer. Sal de la oscuridad, confiesa tu pecado a Dios. Busca ayuda espiritual cuando sea necesario. Repara el daño que puedas reparar y corta de raíz todo aquello que te está alejando de Cristo. No negocies con la tentación. Aquello que toleras terminará ganando fuerza. Una conversación secreta puede convertirse en adulterio.
una pequeña deshonestidad puede transformarse en una vida doble. Una ambición aparentemente inocente puede dominar completamente el corazón. La libertad comienza cuando llamamos al pecado por su verdadero nombre. No lo llames debilidad si es desobediencia. No lo llames amor si contradice la santidad. No lo llames oportunidad si exige corrupción. No lo llames verdad personal si rechaza la palabra de Dios. La luz no necesita disfrazar la realidad. También debes comprender que seguir a Cristo tendrá un costo. El mundo no siempre respetará tus convicciones. Algunos se burlarán de tu fe, otros intentarán presionarte y quizá debas renunciar a relaciones, ganancias o ambientes que antes formaban parte de tu vida, pero ninguna renuncia hecha por obediencia puede compararse con aquello que recibimos en Él. Cristo ofrece paz con Dios, propósito para vivir y esperanza frente a la muerte. La mentira promete placer momentáneo. Jesús ofrece vida eterna. Por eso no debes tomar esta decisión de manera superficial. No basta con emocionarte durante un mensaje. La verdad debe gobernar tu vida cuando regreses a casa, cuando estés a solas y cuando nadie observe tus acciones. La fe verdadera se demuestra en la obediencia diaria. Se refleja en la forma en que hablas, administras tus recursos, tratas a tu familia y enfrentas la tentación. No serás perfecto de inmediato, pero ya no podrás vivir cómodamente en aquello que entristece a Dios. El Espíritu Santo comenzará a confrontarte, fortalecerte y guiarte hacia una vida cada vez más semejante a Cristo. Necesitas alimentarte continuamente de la palabra. No puedes vencer años de engaño escuchando la verdad solo ocasionalmente. Tu mente debe ser renovada. Algunas mentiras están tan profundamente arraigadas que ya parecen parte de tu identidad. Quizá creciste creyendo que el dinero determina tu valor, que los hombres no deben mostrar debilidad, que el perdón es una señal de cobardía o que jamás podrás superar lo que viviste. Lleva cada pensamiento delante de Cristo. Pregunta si aquello que crees coincide con su carácter y con las Escrituras. No permitas que tu pasado, la cultura o las palabras de otras personas tengan más autoridad que Dios. Su verdad puede reconstruir aquello que la mentira deformó. Puede enseñarte a amar sin controlar, a servir, sin buscar reconocimiento, a trabajar sin convertir el éxito en un ídolo y a enfrentar el sufrimiento sin perder la esperanza. La verdad no elimina todas las dificultades, pero te da un fundamento firme para atravesarlas. Una persona que vive en Cristo puede llorar sin desesperarse, perder, sin quedar destruida y enfrentar la muerte, sabiendo que la tumba no tiene la última palabra. Esta es la libertad que el mundo no puede ofrecer. No se compra, no se hereda y no se alcanza mediante sabiduría humana. Se recibe por gracia cuando rindes tu vida a Jesucristo. Hoy la voz de Dios continúa llamándote a salir de las tinieblas. No endurezcas el corazón. La verdad puede incomodarte durante un momento, pero esa herida puede llevarte a la sanidad. La mentira puede tranquilizar tu conciencia por un tiempo, pero te dejará caminando hacia la destrucción. Escoge la luz, escoge a Cristo y permite que su palabra revele, corrija y transforme todo aquello que todavía permanece bajo el poder del engaño. La verdad no cambia con el tiempo, las modas ni las opiniones humanas. Si algo fue verdadero ayer, pero hoy dejó de serlo, entonces nunca fue una verdad absoluta. Las ideas de los hombres cambian constantemente. Jesucristo permanece para siempre. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Por eso podemos confiar plenamente en su palabra. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No necesitamos buscar una verdad superior fuera de Él, porque Dios se reveló de manera perfecta en su Hijo. Jesús no solamente vino para enseñarnos, entregó su vida en la cruz. La sangre que derramó muestra cuánto aborrece Dios el pecado, pero también cuánto ama al pecador. Cristo recibió nuestro castigo para sacarnos de las tinieblas, romper el poder del engaño y reconciliarnos con el Padre. No existe una mentira demasiado profunda que su verdad no pueda destruir. Tal vez durante años creíste que el pecado te haría feliz.
Quizá confiaste más en tu inteligencia, en el dinero, en una relación o en la aprobación de otras personas. Puede que hayas vivido estableciendo tus propias reglas, convencido de que no necesitabas rendir cuentas ante Dios. Pero hoy su luz está exponiendo aquello que permanecía oculto. No rechaces esa luz. Cuando Dios confronta tu corazón, no lo hace para humillarte, sino para rescatarte. Él revela la herida porque desea sanarla. Descubre la mentira porque quiere conducirte a la libertad. La peor decisión sería escuchar la verdad y continuar viviendo como antes. Conocer la Biblia sin obedecerla aumenta nuestra responsabilidad. No basta con reconocer que Cristo tiene razón, es necesario rendirse ante Él. La fe verdadera siempre conduce a una decisión. No puedes caminar al mismo tiempo por el camino de la luz y por el camino de las tinieblas. No puedes llamar a Jesús Señor mientras continúas protegiendo aquello que Él te pide abandonar. Debes escoger. La puerta ancha ofrece comodidad, aprobación y placer inmediato. Muchos entran por ella porque no exige arrepentimiento ni renuncia. Sin embargo, su final es destrucción. La puerta angosta exige humildad, obediencia y perseverancia. Pocos desean atravesarla, pero conduce a la vida. No decidas según la multitud. La mayoría también puede estar equivocada. En los días de Noé, casi todos rechazaron la advertencia. En Babel, toda una sociedad se unió contra la voluntad de Dios. La popularidad nunca ha sido una prueba segura de la verdad. La pregunta no es cuántas personas creen algo. La pregunta es qué ha dicho Dios. Tal vez obedecerlo te haga diferente. Quizá tengas que soportar burlas, rechazar propuestas o alejarte de ambientes que alimentan tu antigua manera de vivir. No temas perder aquello que te aparta de Cristo. Lo que abandonas por obediencia nunca será mayor que lo que encuentras en su presencia. En Él recibes perdón en lugar de culpa, dirección en lugar de confusión y esperanza en lugar de temor. Satanás quiere convencerte de que seguir a Cristo significa perder tu vida. Jesús enseña lo contrario: quien pierde su vida por causa de Él finalmente la encuentra. No fuiste creado para vivir esclavizado por tus deseos. Fuiste creado para conocer a Dios, reflejar su carácter y caminar en comunión con Él. El pecado deformó ese propósito, pero la gracia puede restaurarlo. Cristo puede renovar tu mente, limpiar tu conciencia y darte fuerzas para comenzar de nuevo. No mediante tu disciplina solamente, sino por el poder del Espíritu Santo viviendo en ti. Necesitas su presencia, no podrás resistir las mentiras del mundo confiando únicamente en tu voluntad. Las presiones son constantes, las tentaciones cambian de apariencia y tu propio corazón puede engañarte. Pero el Espíritu de Dios te guía a toda verdad. Él te recuerda, la palabra produce convicción cuando te desvías y fortalece tu interior para obedecer, incluso cuando resulta difícil. Por eso la vida cristiana no consiste solamente en rechazar errores, consiste en permanecer unido a Cristo. Cuando una rama está separada del árbol, termina secándose. De la misma manera, una persona que descuida la oración, abandona las Escrituras y deja de buscar comunión con Dios, se vuelve vulnerable al engaño. No esperes hasta sentirte fuerte para acercarte al Señor. Acércate porque eres débil. Ora cuando estés confundido. Abre la Biblia cuando la tentación intente justificar el pecado. Busca consejo de creyentes maduros cuando tus emociones no te permitan ver con claridad. Dios ha provisto medios para mantenerte firme. También debes aprender a vigilar tus pensamientos. Toda caída visible comenzó antes con una idea aceptada en secreto. Primero aparece una sugerencia, después una justificación y finalmente una decisión. Por eso no alimentes pensamientos que contradicen la verdad. Cuando el enemigo te diga que Dios te ha abandonado, recuerda sus promesas. Cuando te diga que el pecado es inevitable, recuerda que Cristo puede darte una salida. Cuando te diga que jamás cambiarás,
recuerda que el poder del Evangelio hace nuevas todas las cosas. No converses durante demasiado tiempo con la mentira, respóndele con la palabra. Jesús venció la tentación declarando: escrito está. No discutió con el enemigo desde emociones personales. Se sostuvo en aquello que el Padre había dicho. Tú también necesitas conocer las Escrituras de tal manera que puedan levantarse en tu corazón en el momento de la prueba. La verdad debe habitar en ti. No solamente en tus notas, en tu teléfono o en una Biblia cerrada, sino en tu mente, en tus decisiones y en tus hábitos diarios. Pregúntate qué mentira ha producido más daño en tu vida. ¿Creíste que no necesitabas perdonar? ¿Pensaste que el dinero te daría seguridad? ¿Aceptaste que tu valor dependía de la opinión de los demás? ¿Te convenciste de que Dios jamás podría perdonarte? Lleva esa mentira delante de Cristo. No la maquilles, no la justifiques. Reconoce cómo ha influido en tus decisiones y renuncia a ella en el nombre de Jesús. Después reemplázala con la verdad de Dios. Tu identidad no está definida por tus fracasos, sino por la gracia que Cristo ofrece. Tu seguridad no está en tus posesiones, sino en el cuidado del Padre. Tu futuro no está determinado por tu pasado, sino por la obra que Dios puede comenzar en un corazón rendido. Hoy puedes salir de las tinieblas, pero nadie puede tomar esa decisión por ti. Tu familia no puede arrepentirse en tu lugar. Una iglesia no puede creer por ti. Haber crecido en un hogar cristiano tampoco sustituye una entrega personal a Jesucristo. Debes responder tú: Dios ha hablado. Cristo murió y resucitó. La verdad ha sido puesta delante de ti. Ahora tu corazón debe decidir a quién creerá. No basta con reconocer que existen mentiras diabólicas. Debes decidir si continuarás creyéndolas o si permitirás que la verdad de Dios gobierne tu vida. Delante de ti están dos caminos. Uno parece amplio, cómodo y atractivo. No exige arrepentimiento, permite justificar cualquier deseo y promete una libertad sin límites. Muchos caminan por él, pero su final es destrucción. El otro camino es estrecho, exige humildad, fe, obediencia y renuncia. Sin embargo, conduce a la vida porque en él se encuentra Jesucristo. Hoy debes escoger, no mañana cuando tengas menos problemas, no cuando hayas corregido tu vida por tus propias fuerzas, no cuando sientas una emoción especial. Dios te llama ahora. Tal vez has creído que Él no es bueno, que sus mandamientos te impiden ser feliz o que puedes vivir sin considerar su voluntad. Quizá aceptaste la mentira de que el pecado no tendría consecuencias, pero la cruz demuestra que Dios no es tu enemigo. El Padre entregó a su Hijo porque te amó. Jesús cargó con la culpa que te correspondía, derramó su sangre por tus pecados y resucitó para ofrecerte una esperanza que la muerte no puede destruir. Cristo es la verdad porque no cambia. Las filosofías aparecen y desaparecen. Las opiniones de una generación son reemplazadas por las de la siguiente. Los seres humanos hoy afirman algo y mañana lo contradicen. Pero Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No existe otra voz que pueda revelar plenamente al Padre, limpiar tu conciencia y darte vida eterna. La verdad no se encuentra dentro de ti porque tu corazón puede engañarte. Tampoco está determinada por la mayoría, por una cultura o por aquello que resulte conveniente. La verdad está en Cristo y ha sido revelada en la palabra de Dios. La pregunta final es sencilla: ¿a quién creerás? Si crees la mentira, continuarás caminando en oscuridad. Tal vez conservarás una apariencia de libertad, pero permanecerás esclavizado por deseos, temores y pecados que nunca podrán satisfacerte. Si crees a Cristo, su verdad comenzará a liberarte. No significa que desaparecerán inmediatamente todas tus luchas. Significa que ya no tendrás que enfrentarlas solo. El Espíritu Santo habitará en ti, iluminará tu entendimiento y te dará fuerzas para obedecer, pero debes rendirte.
No puedes recibir a Jesús como Salvador mientras rechazas su autoridad como Señor. Él no viene para ocupar un pequeño espacio dentro de tus planes, viene para gobernar todo tu corazón. Entrégale tus pensamientos, entrégale tu matrimonio, tu cuerpo, tus finanzas, tus ambiciones y tus decisiones ocultas. Permite que su palabra confronte aquello que has protegido durante años. Quizá tengas que abandonar una relación, confesar una mentira, devolver algo que obtuviste injustamente o pedir perdón a una persona que heriste. El arrepentimiento verdadero produce cambios. No se limita a decir lo siento. Significa reconocer que Dios tiene razón, abandonar el camino equivocado y comenzar a caminar en obediencia. No temas acercarte a Él. Satanás quiere convencerte de que ya es demasiado tarde. Primero te dijo que pecaras porque nada sucedería. Ahora te dice que Dios jamás podrá perdonarte. Ambas afirmaciones son mentiras. Mientras tengas vida, la puerta de la gracia continúa abierta. Cristo recibe al que viene con un corazón sincero. No importa cuánto te hayas alejado ni cuántas veces hayas fallado. Su sangre es suficiente, pero no uses la gracia como una excusa para continuar pecando. La misma gracia que perdona también transforma. Dios no te rescata para que regreses a las tinieblas, sino para que camines en una vida nueva. Hoy puedes orar con sinceridad. Señor Dios, reconozco que he creído mentiras y he intentado dirigir mi vida sin ti. He llamado libertad a lo que me esclavizaba y he justificado aquello que tu palabra llama pecado. Perdóname. Creo que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados y que resucitó para darme vida eterna. Señor Jesús, entra en mi vida, sé mi Salvador y mi Señor. Limpia mi corazón, renueva mi mente y rompe toda mentira que todavía tenga poder sobre mí. Dame tu Espíritu Santo para comprender tu palabra, resistir la tentación y permanecer firme cuando el mundo intente apartarme de ti. Enséñame a amar la verdad aunque me confronte. Ayúdame a obedecerte, aunque tenga que renunciar a aquello que antes consideraba importante. Desde hoy quiero caminar en tu luz, en el nombre de Jesús. Amén. No permitas que esta decisión quede solamente en palabras. Abre la Biblia. Busca una iglesia fiel a las Escrituras. Rodéate de creyentes maduros y corta toda influencia que vuelva a conducirte hacia la mentira. La batalla continuará, pero ahora sabes dónde está la victoria. No está en tu inteligencia, no está en tus emociones, no está en tu fuerza de voluntad. Está en Jesucristo. Cuando la mentira susurre, regresa a la palabra. Cuando la tentación prometa placer, recuerda sus consecuencias. Cuando la culpa te diga que no tienes esperanza, mira nuevamente la cruz. La luz ha venido al mundo. No regreses a las tinieblas. Cree en Cristo, permanece en su verdad y vive cada día bajo la autoridad de su palabra. Porque solamente la verdad de Dios puede liberarte de las mentiras que buscan destruir tu alma.